Con nuestra presentación sobre Kandinsky, resulta que él fundó la escuela Falange, donde hacía exposiciones de arte vanguardista y ahí funcionaba como escuela. Allí conoció a Gabriel Munter, con quien tuvo un amor-hijo, a pesar de que ya estaba casado. Pero bueno, solo hablaremos hablando de Gabriel. Él viaja a Europa, a Túnez, a París, lee a Worringer, le fascina la música de Schoenberg, con quien tiene esa amistad, como les había comentado en el video anterior, y crea un almanaque en 1911 acerca del grupo del Jinete Azul, donde comentan todos los temas de la función mística del arte, la fuerza interior del artista. En 1914, él participa de la escuela Bauhaus, donde crean un movimiento de arte libre increíble que tuvo un impulso tremendo en Europa en el gobierno de Weimar. Pero cuando llegó Hitler al poder, pues acabó con la escuela y él tuvo que huir a París. Él manejaba tres categorías especialmente. Una se llamaba las impresiones, que era la inspiración que le producía la naturaleza. Otras eran las improvisaciones, que era la expresión de la emoción interna más pura. Y las otras eran composiciones que tenían mayor rigor compositivo y estaban guiadas por la intuición. Entonces también estas estaban influenciadas por el arte ruso y la decoración eslava que a él le gustaban tanto. Trabajó mucho el temple sobre papel oscuro, que daba la apariencia traslúcida, transparente y como si estuviese iluminada la figura desde atrás. Viajó a Italia, a África, a Países Bajos, a Rusia. Él fue el presidente de la nueva Asociación de Artistas de Múnich. Entonces fue un personaje bien especial. Muchos lo consideran como el perdón, como iniciador del arte abstracto, pero no es cierto, es uno de los impulsores, digamos, de los que empezaron a investigar, pero sí fue el que más teorizó sobre el asunto. Seguimos con Franz Marc, que estudió filosofía y teología impulsado por su madre, que era una ferviente creyente. Él especialmente pintó muchos animales, pues quería reflejar o representar cómo veían los animales el mundo, ya que al ser humano no le interesaba, no le parecía que no eran dignos de ser retratados por la cantidad de cosas malas que hacemos. Él utilizaba mucho la simpleza, la fuerza vital de la naturaleza, era su fuente de interés, para pintar la emoción. Utilizaba los colores para expresar, por ejemplo, en el azul, la austeridad masculina, lo espiritual. Con el amarillo él decía que quería representar la alegría femenina, con el rojo la violencia. Él trabajó digamos que muchas expresiones como el impresionismo o hasta el simbolismo. Fue influenciado mucho por el japonismo y el impresionismo francés. Participó como voluntario o se enlistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial porque creía en la purificación del alma europea, pero al ver todos los horrores de la guerra él se desencantó de todo eso y muere en batalla con tan solo 36 años a causa de una esquirla de metralla que le pegó en la cabeza. Seguimos con la maravillosa Gabriel Münter de Alemania, que ella pues era de padres ricos, quienes le apoyaron en el arte, especialmente su mamá, y tuvo muchos maestros privados, también participó en escuelas de arte de Múnich, pero como en esa época las mujeres no podían estudiar mucho arte y lo que les enseñaban eran cosas muy decorativas, ella se aburrió y entró a la escuela Phalanx de Kandinsky y allí se conocieron y se enamoraron. Fueron amantes durante más de 8 años hasta que Kandinsky se divorció de su primera esposa y luego tuvieron otros 6 años de amoríos y se separaron. Eh, Ella viajó con todos los artistas del grupo a Túnez, a Holanda, a Italia. Su mayor influencia fue Matisse, los faubistas. Ella compró una casa en Murnau, en un sitio muy cálido, muy agradable, donde pasaban los veranos todos los artistas y el compositor Schoenberg también, que influyó bastante. Ella fue la cofundadora de la nueva Asociación de Artistas de Múnich. También en la Primera Guerra Mundial, pues obviamente cuando Kandinsky fue exiliado de Alemania, pues no se volvieron a ver. En 1917 él dejó de comunicarse y se le perdió. Después ella se enteró que estaba casado y cayó en una profunda depresión y dejó de pintar por más de 10 años. Luego regresó a Murnau, ya en compañía del historiador Johannes Eichner, quien le devolvió la alegría a vivir y volvió a pintar. En el 37 los nazis le prohibieron exponer y se retiró de la vida pública. Luego en la Segunda Guerra Mundial, ella escondió más de 80 obras, tanto de Kandinsky como de los demás artistas, así que ella fue la que salvó la producción y por eso conocemos las obras de ellos, gracias a que ella las escondió allá en su casa y luego las donó en 1957 a la ciudad de Múnich. Y también su casa en Murnau se volvió un importante museo. Aquí vemos sus obras.
El desayuno de las aves, un lienzo de 1934, como que refleja esa tristeza y esa soledad que ella vivía, ¿no? En esas épocas de depresión cuando anhelaba tanto estar con Kandinsky. Aquí un retrato de su amor de toda la vida. Y aquí un paisaje sobre el mar, por eso el lienzo del 19, donde ya muestra, ¿no? esa paz que buscaba en la naturaleza y esa armonía de color tan increíble. Paul Klee. Paul Klee era de una familia de músicos. Él mezclaba todo, a él le encantaba hacer mezclas de óleo, de acuarela, de tinta. Sus temas preferidos fueron la poesía, la música, los sueños, incluso ponía palabras o signos musicales en sus trabajos. Viajó a Italia, allí se unió al grupo, eh, impactado por todo el primitivismo, el fauvismo, el cubismo, el arte gótico. Viajó a Túnez, allí quedó encantado con la luz, también a Italia, a Egipto, y eso lo influenció muchísimo, todo el arte de estas culturas. En la Primera Guerra Mundial fue soldado, pero pues, sobrevivió bien y participó de la escuela Bauhaus como profesor. Y luego en la Academia de Artes de Düsseldorf hasta 1931, cuando llegaron los nazis y lo declararon degenerado con los demás, y pues él tuvo que retirarse, esconderse en Suiza, donde padeció una enfermedad degenerativa llamada esclerodermia, que le impidió mucho el movimiento y sin embargo él no dejó de trabajar y fue un prolífico tremendo. Su pintura decía que no era, o él decía que la pintura no era una evasión, sino un instrumento visionario. Dice, un pintor no pinta lo que ve, sino lo que verá. Entonces, pues él no se apegó a ninguna vanguardia, él era muy libre y por eso su arte todavía es considerado actual y fresco. En Túnez, tuvo una epifanía, él dijo, el color me posee, no tengo que perseguirlo, el color y yo somos uno, soy un pintor. Sus 5 principales temas fueron el color, el ritmo, la naturaleza, el constructivismo y el movimiento. Entonces, bueno, todo eso lo influenció y obviamente la música en su vida fue, ya que fue un excelente violinista, pues se refleja mucho en sus obras, ¿no? Con esos colores que parecen como partituras, esas figuras y los colores como que uno sintiera escuchar. Él decía que el color tenía sonido y que el sonido tenía color. Bueno, seguimos con Auguste Macchi, que fue uno de los principales del grupo. Él no temía explorar ningún movimiento, él pasó por el fauvismo, por el futurismo, por el cubismo, lo influenció mucho Robert Delaunay, con su cubismo colorido que era llamado orfismo. Él pintaba sus famosos escaparates, muy similares a los que vamos a ver en la imagen que sale en el centro, esta que está llegando aquí, una acuarela llamada Terraza la Casa del Campo, en Saint Germain. Entonces él viajó a Túnez, a Francia, también lo impactó con los demás artistas, la luz y el color del lugar. En la Primera Guerra Mundial desafortunadamente muere muy joven, a los 27 años, pero él quería trabajar mucho el movimiento, la velocidad y el dinamismo, muy similares al futurismo, ¿no? Esta escena de ciudad, de mujeres, 2 mujeres y un hombre en una avenida, tinta sobre papel, sus formas muy coloridas. Bueno, tenemos a esta mujer por último, pero no por eso menos importante, al contrario, una mujer que yo admiro mucho, Marianne von Wertkin. Ella era de la nobleza rusa, su mamá le patrocinó las artes porque le gustaba mucho, así que la puso con los mejores maestros, entre ellos está Ilya Repkin, que es reconocido como el Rembrandt ruso. Allí se conoció con Jaulensky, que es otro pintor y perteneciente al grupo del Jinete Azul, que le encantaba el arte ruso y la simbología de la iglesia ortodoxa, y se enamoraron y empezaron tanto a vivir como a trabajar juntos. Ella recibe una muy buena crítica hasta que en 1988 le pasa un accidente estando de cacería con su familia, los requisitos de vivir en una familia burguesa. Pues tuvo un accidente y se fregó la mano derecha, quedó lisiada y ya dejó de pintar por más de 10 años. Pero entonces ella dice que decidió enfocarse en otros artistas para intentar plasmar sus ideas a través de las manos de otros. Pero pues nada, no lo logró como ella quería. Sin embargo, ella en Múnich creó un centro cultural en el salón que ella tenía y se convirtió en la principal impulsora del arte de esa generación. Así que ella fue cofundadora de la nueva Asociación de Artistas de Múnich, la Asociación de Artistas de San Petersburgo, y luego en Suiza, en 1924, también creó la Osa Mayor. Ella consideraba que la mujer debía ser la portavoz de nuevas ideas, y Kandinsky
Él decía que la respetaba como a nadie cuando había debates acerca de la abstracción y es muy posible que ella le ayudara a construir sus ensayos de lo espiritual en el arte y el punto de la línea sobre el plano. Ella se separa de Jaunleski en 1921 y se retira a Suiza, eh, y donde fundará este grupo de la Osa Mayor. Está influenciada por los Navis y los Fauves. Entonces aquí vemos sus maravillosas pinturas. eh, Aquí vemos esta obra, todas las obras que encontré, todas tenían ya como un código, como una referencia parecida a las obras de arte clásico. O sobre el lienzo, esta escena donde ella pinta como esa soledad, esa discusión tal vez que tuvo su pareja y ese aislamiento, ¿no? Ese dolor se puede percibir en los tonos azules y rosas, ese cielo oscuro, también hace sentir como el dolor que genera un conflicto, ¿no? Y esta noche también maravillosa, reflejando con este personaje solitario allí. Es maravilloso cómo utiliza los colores contrastados y, y los bordes, ¿no? Muy sutiles. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. Disculpen el corte, pero me di cuenta tarde que se me había acabado el tiempo del video. Pero aquí les dejo las referencias de los libros donde tomé la información y de cada una de las imágenes que representé por si quieren ampliar su conocimiento. Entonces les agradezco mucho, que Dios los bendiga, nos veremos en otra oportunidad.